Hola amigos, en este vídeo vamos a trabajar un estilo doble tronco, padre-hijo o en japonés shokan. Y os voy a explicar las particularidades y las dificultades que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este estilo con una conífera, como es este caso un plantón de cedro del Atlas. Así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Los estilos de doble tronco se ven muchísimo en la naturaleza y luego traspasar esas imágenes que vemos en la naturaleza a un diseño en bonsái, pues la verdad, una vez que está establecido y ya hecho el arbolito, es una verdadera gozada perderse en el interior del árbol, no simplemente observándolo. Entonces vamos a trabajarlo con este plantón. ¿Veis? Es un doble tronco. Es un regalo de unos muy buenos amigos, mi amigo Juan y su mujer Inés, muy aficionados a las plantas, y Juan es un gran biólogo además. Y en otros árboles tiene cierta facilidad el mantener los dobles troncos. Con las coníferas tenemos un problema, y es que el doble tronco que queremos hacer realmente es una rama inferior que ha crecido, y en este plantoncito ha crecido con vigor. Según vayamos desarrollando, tendremos que vigilar mucho el arbolito de más vigor, porque será el ápice de lo que sería el cedro. ¿Qué es lo que ocurre? Las coníferas, bueno, todas las plantas, pero las coníferas sobre todo, tienden a sacrificar ramas inferiores en beneficio del resto del árbol. Y ahí es donde está la mayor dificultad, entre comillas, a la hora de mantener este diseño, ¿vale? Y lo haremos controlando los vigores y los pinzados según vaya desarrollando el arbolito. Este plantón, que me lo han regalado hace bien poco, tiene bastante raíz ya por aquí. Lo vamos a trasplantar también. Estamos ahora mismo en una buena fecha, estamos a finales de invierno y este arbolito no ha empezado a moverse. Y yo le calculo, por el tamaño del tronquito, que pueda tener unos 3 años o 4, 3 o 4 años, y evidentemente viene de semilla. A la hora del trasplante, pues sinceramente me es difícil sacarlo, tiene que tener unas señoras raíces. Entonces veremos a ver a la hora de trasplantar qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, una de las cositas que sí voy a hacer va a ser intentar sacar el arbolito en principio, porque me va a dar, o por lo menos ponerle en alguna maceta o un molde más ajustado, para que me dé un poquito más de maniobra a la hora de trabajar, porque tiene pues prácticamente 3 dedos de distancia con el borde del tiesto. Así que empezamos con el trabajito, que va a ser alambrado, dirección de ramas y sobre todo los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar ramitas que nos interesan o que no nos interesan. Bueno, pues le he forzado un poquito porque estaba muy compactado, pero para mi sorpresa tiene una serie de raicillas que, aunque son gruesas, se le puede trabajar bien. Aquí tenemos alguna raíz un poquito más gruesa que nos puede dar algún pequeñín problema, pero no tanto. Y descubriendo un poquito el Nebari, mi amigo Juan lo ha cultivado fenomenal, porque le ha hecho una mezcla, no hay más que ver la tierra, una tierra negra con arena de río, una maravilla como ha estado cultivado. Entonces, lo que voy a hacer y me va a dar igual porque lo vamos a trasplantar, pues lo voy a envolver en papel de film, papel transparente,
lo voy a compactar todo lo que pueda para que no se me deshaga el cepellón, y de esta forma yo voy a poder trabajar el alambrado sin mayor problema. Vamos a empezar a alambrar. Si os fijáis, tenemos el tronco que sale de aquí, y una de las cosas a tener en cuenta, quiero acercaros ese detalle, una de las cosas a tener en cuenta al diseñar este arbolito es que este sería evidentemente el árbol principal, pero si descubrimos el Nebari, hasta el inicio del Nebari, este nos sale un pelín alto para mi gusto, con el desarrollo luego que va a seguir teniendo, con lo cual a la hora del plantado tendremos que cubrir un poquito más, y de hecho yo haré algunas incisiones, pondré hormonas de enraizar y pondré algo de musgo de esfagno que ayuda mucho para intentar que emita más raíz por este lado, ¿no? Todo esto a un par de años vista, pero es mejor empezar a programar el trabajo. Bueno, pues entonces, lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, al haberle sacado de la maceta, antes estaba más o menos así, pues ahora tenemos que dirigir este árbol. Y si os fijáis, tenemos aquí ya una pequeña curvita. Es por eso que es interesante provocar que enraíce. Los cedros enraizan muy bien, incluso se acodan, y yo lo he hecho y dan muy buen resultado. Y de esta forma disimularemos esta ramita, con lo cual lo primero que vamos a hacer va a ser darle alambrado a los dos, y ahora empezaremos con el movimiento de ambas ramas. En este caso, y por lo que yo estoy viendo, nos manda la dirección del alambrado el árbol secundario, porque si os fijáis, el movimiento más natural que deberíamos de darle sería este, ¿de acuerdo? No deberíamos de dar este, incluso si lo cambiáramos el frente. Este movimiento ya estamos forzando demasiado a este arbolito. Su movimiento más natural sería acá. Que luego el frente nos gusta este, vale, ahora de momento tenemos que ir un poco también a favor del propio árbol, con lo cual vamos a hacer el alambrado en esa misma dirección, ya que en este caso creo que manda este arbolito. Bueno, pues entonces metemos el alambre, como siempre os digo, hasta el final, y mucho cuidadito, ¿vale? Yo hago un par de vueltas para que lo veáis, porque la verdad es bastante incómodo si no, y trabajo mejor de otra manera. Sujetamos bien en la base con el alicate. ¿Por qué? Os lo he explicado ya en algún otro vídeo. Si esto no lo sujetamos bien, lo que nos va a hacer este alambre va a ser girar alrededor de la raíz y vamos a podar todas las raíces. Entonces, mucho cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, dicho esta explicación, ya veis cómo va el tema, así. Lo voy a hacer fuera de cámara, que trabajo más cómodo, y ahora ya os enseño todo antes de moverlo. Ya están alambradas las dos ramitas o los dos futuros arbolitos, y si os fijáis, el hecho de que el alambre sea más grueso nos retrasa el que se nos clave. Siempre os lo digo, pero luego además en este caso, que es una primera formación y este árbol tiene que tener mucho más desarrollo, sobre todo ahora cuando le trasplantemos, las vueltas que doy son amplias en uno y en el otro árbol. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora vamos a mover este tronco primero para disimular un poquito la salida de el inicio del Nebari, que no se nos vea este codo, ¿no? Y vamos a girarle un pelín en la medida en que un frente tiene que ser o este o este. Vamos a girar en favor del alambre
y en base a eso veremos qué frente tiene que ser. Y lógicamente nos tiene que dar la sensación de un árbol completo, tanto este arbolito de acá como este. Entonces, dejarme un momento, porque aquí hay que girarlo un poco al tiempo. A ver, a ti, canijo, te dejo a un ladito, no te enfades. Aquí en un cedro no es un pino, ni es otro tipo de árbol, o sea, eso de dar curvas y retorcerlo y dejarlo rechoncho, sinceramente no es creíble, ¿no? No es nada creíble en absoluto. ¿Que tenemos que forzar para torsionar la rama? Sí, pero el darle unas curvas que pueden parecer los caracolillos de Málaga, pues no lo veo. No sé, ¿son de Málaga? No, no son de Málaga ciudad. Los caracolillos, coño, ahora no me acuerdo. Dejadme en los comentarios. En Torremolinos, ¿cómo estoy yo? Y eso que he estado allí, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Bueno, a ver. Bueno, es incómodo hacerlo para que lo podáis observar, pero merece la pena. Luego, antes de terminar, le daré un retoque, ¿no? Para que lo veáis. Y entonces vamos a seguir, eso sí, ahora con este otro arbolito. Vamos a ver, este arbolito, lo que no podemos es tener un abanico de un árbol por acá y este también un abanico. Parece, como os digo, habrá que intentar repartir las ramitas de este pequeñín para que no tenga conflicto con con las ramas de papá. Y al mismo tiempo nos aseguramos también ramitas traseras. Bueno, dejadme que lo termine de afinar en una posición un poquito cómoda para mí y vamos con las ramas secundarias. Esta es la idea que yo le he dado al arbolito, que me ha venido para trabajarla. Nos falta darle un pelín más de movimiento a este arbolito de aquí. Y si os fijáis, he acercado el tronco todo lo que he podido a la bifurcación, para que luego en la nueva posición de plantado esto engrose, y lo vamos a hacer, como os he dicho, haciendo unas pequeñas incisiones y provocando nacimiento de raíz aquí. Como mejor veis, el movimiento del tronco es desde la parte de atrás, es decir, es un movimiento muy elegante, donde dejamos esta rama potente hacia el exterior, esta se nos queda prácticamente en un interior de curva y siguen las demás. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cada ramillete de estos es una futura rama. Entonces sí, sobre todo en este grandullón, nos interesa aclarar alguna para no quitarle vigor a las demás. Entonces estos ramilletes de aquí que nos crecen justo debajo de esta, pues no tiene mucho sentido dejarlos, ¿no? Una cosa que os vais a encontrar en estas variedades de árbol, tanto en abetos como en cedros, es que muchas ramas crecen en la misma dirección. Es algo natural, lo podéis ver en la naturaleza. En algunos casos podemos disimularla y en otros, como en un cedro que tengo en el jardín grande de muchos años, que os lo voy a mostrar aquí ahora durante el vídeo, pues en algunos casos he podido alternar ramas, en otro me he tenido que comer la naturaleza del propio árbol. Otra cosa que sí nos interesa hacer es que el engrose de esta rama no se nos dispare mucho con la longitud. Entonces vamos a aprovechar también para podarla.
¿vale? Y quitamos algunos vigorcitos ya que tenemos disparados de esta ramita. Los brotes que tengamos en la parte muy inferior, que lo vemos ya claro, porque no os dejéis llevar ahora mismo, antes del alambrado, a liaros a quitar brotes, que muchos se van a quedar arriba y los podremos necesitar, ¿eh? Entonces, los que tengamos muy claro, pues sí, los vamos a quitar. Estos dos brotecitos que tenemos aquí, los voy a dejar, de momento. Los voy a dejar. Este que nos crece hacia adelante, pues tampoco tiene mucho sentido dejarle. Y luego aquí tenemos un pupurrí de brotes tremendo, que vamos a quitar los más cercanos a la rama principal. Esta no la vamos a quitar de momento, no la pienso quitar. Y estos que tenemos aquí frontales también los quitamos. Aquí tenemos otro pequeñajo que nos sale debajo de esta rama, que es interesante. Y algunos que nos crecen hacia atrás, pues ojímetro. Ah, mira, este le hemos pisado un poquito y lo vamos a sacar las agujitas con mucho cuidado. Y las que no podamos, las quitamos también con mucho mimo, no le afecta al brote. En estos casos que se quedan pilladas, si tenéis riesgo, cortar la base de la acícula, ¿vale? Y que se quede aquí, ¿vale? En teoría va a salir, tirando, sale. Pero si tenéis riesgo y tal, cortáis las bases y el resto del cogollito va a seguir tirando. Bueno, aquí no podemos hacer un diseño de golpe. Estamos iniciando, esto es un trabajo de inicio y es un trabajo muy bonito que luego hay que verlo en el canal cómo va desarrollando con el tiempo. Entonces, no nos podemos ahora liar a decir esta va a ser una rama, esta otra, porque vamos a someterle a lo más estresante de un árbol. Le hemos sometido a alambrado, le estamos sometiendo a alguna poda, le vamos a alambrar las ramitas que tenemos para alambrar y posteriormente le vamos a trasplantar, es decir, le vamos a dar bastante caña. Lógicamente este ápice no lo toco y como mucho es una especie de poda pinzado suavecita, muy suavecita. En las ramas que son muy delgaditas las vamos a dejar, ¿vale? Pues entonces voy a alambrar las ramitas y os lo presento prácticamente a falta de trasplante. Ojito con estas ramas también, de la misma forma que hemos hecho antes, vamos a cortar porque se nos van a disparar y vamos a tener una trasera muy amplia y nos interesa que esté, eso sí, desde el principio lo más pobladito posible. Amigos, ya he terminado el alambrado y ahora nos queda trasplantarlo. Os explico un poco. He alambrado las ramas, digamos, más importantes. En este caso he alambrado todas en el árbol secundario. Me refiero todas las he alambrado en los dos, pero estas laterales no las he tocado porque quiero todavía que ramifiquen un poco más para poderlas dar movimiento. En este caso, en estas otras, ya como principales sí. Recordemos que estamos empezando un diseño. ¿Qué es lo que nos quedaría simplemente? Pues retocar algunos cogollitos que no he quitado. Aquí, por ejemplo, este sí nos interesa porque está a una altura perfecta entre estos dos planos de ramas y en cambio tenemos estos de aquí muy cercanos al ápice que sí hay que quitarlos, si se dejan quitar, claro. Bueno, no es que se dejen quitar, es que desde esta posición veo menos que un gato escayola. Entonces, aquí los quitamos todos, estas están por aquí. Tenemos este pequeñín trasero, que de la misma forma que el otro nos crecía a muy buena altura,
este nos queda también bastante bien. Compite con esta rama, pero hasta cierto punto, porque recordar que el ápice va a tirar para arriba, con lo cual se va a elongar muchísimo. Este cogollito de aquí sí lo vamos a quitar. Y luego tenemos estos. Entonces, tenemos cogollos a muy baja altura que quito. Este le dejo. Y luego tenemos estos de aquí que están muy cerquita. Si tenemos el árbol con este frente, este nos crece hacia adelante directamente, con lo cual le vamos a quitar. Luego con la pincita ya repasaré el quitar algunas de las aciculitas que se han quedado. En cambio, este nos crece lateral, le vamos a dejar, y poco más en este arbolito. En el ápice ya toda esta zona la voy a dejar que crezca libremente, controlando vigores en referencia a este árbol secundario. Como os expliqué al principio del vídeo, las coníferas tienden a sacrificar ramas inferiores en beneficio del resto del árbol. Y esto no deja de ser una rama inferior que vamos a crear la ilusión de un segundo arbolito. Bueno, os lo he presentado en la macetita para que lo vierais. Y ahora pues vamos a trasplantarlo ya porque estamos en una época muy buena de final de invierno y tenemos que hacerlo. Lo voy a meter, había pensado en colador, pero me he encontrado este pequeño contenedor de plástico muy rígido, que es, digamos, un contenedor de mejillones que compro en el mercado. Y este tipo de contenedores me llamaban la atención y los guardo. Entonces me lo he encontrado por ahí por la cocina y lo guardaba para este tipo de cosas. Muy rígido, va muy bien, le he hecho muchas perforaciones y como sustrato de drenaje le he puesto gravilla de construcción finita y muy lavada. Muy finita y muy lavada, una capa muy fina. Ya he preparado los alambres y vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí en el cepellón. Bueno, pues aquí os presento el arbolito. Vamos a descubrir un poco la parte de arriba para ver cómo va ese nevari, que más o menos ya, por lo poquito que vi, sé que queda un poquito más abajo de lo que parecía, con lo cual vamos a hacer eso que os comenté, de enterrarlo y darle unas pequeñas incisiones con hormona y musgo, que lo vamos a dejar ahí puesto para que cree raíces. Intuyo que lleva años cultivado en este contenedor, en esta macetita, y ha dado varias vueltas al tronco. Con lo cual ahora vamos a ver qué es lo que nos encontramos por la parte de atrás, perdón, por la parte de debajo. Y está claro que aquí ya tenemos, ¿veis?, las raíces que han ido dando vueltas y vueltas a lo largo del cepellón. Fijaros las raíces que tiene después de peinar un poquito por abajo, sin deshacer. Simplemente he tenido que tirar un poco. Entonces hay raíces muertas y hay raíces muy claritas, muy buenas, pero tenemos mucha raíz realmente gruesa que no nos interesa. Una cosa que no podemos hacer es meterle una poda muy drástica por esta parte. Todo esto son raíces finas que necesitamos. Entonces voy a cortar esta raíz gruesa, esta sí la voy a quitar. Fijaros, realmente es una raíz que está con dudosa vitalidad, por el color a la hora de haber cortado. Y en cambio estas sí, son interesantes y no podemos romperlas. Entonces, vamos a hacer simplemente un pequeño corte en longitud, dejando raíces, por supuesto. Esta es demasiado gruesa,
y la quitamos y no tocamos absolutamente nada más. Ahora vamos ya directamente a plantarlo. Os comento, aquí la historia para provocar raíces en esta zona. Voy a hacer unas pequeñas incisiones, sin más, unas incisiones con un cúter, aquí, así alrededor. Le voy a aplicar hormonas de enraizamiento, musgo y se planta directamente. Le vamos a dar unas hormonitas, procurando ponerlas muy en contacto con las incisiones que hemos hecho. Y ahora el musgo de esfagno que previamente hemos humedecido, está encharcado, lo vamos a colocar aquí, todo alrededor. Y a plantarlo. Entonces, a ver, posición de plantado es importante, ya no el frente, porque esto es una maceta de entrenamiento, pero tenemos que elegirla bien, dejarme que vea. En la maceta estaba así, vamos a levantarle un poquito más el árbol principal. Entonces, lo dejamos así y anclamos. No tiene una gran cantidad de raíces, es decir, no tiene un cepellón poderoso. Aquí la misión del alambre es simplemente sujetarlo, nada más. Una sujeción a la maceta para que no se nos mueva mucho. Dejarme mirar. Un pelín más de caída y arreglado. Y ahora pues vamos a ir rellenando con la mezcla. Y sí conviene palillear, no porque tengamos que meter nada entre raíces, el cepellón ya habéis visto que queda compacto, es simplemente sobre todo por la parte de atrás, porque hay que calzarlo bien. Hasta aquí el vídeo sobre este trabajo estilo Shokan. Comentaros que esto es un inicio. Vamos a seguir trabajando durante muchos años este arbolito y espero que tengamos todos la salud de poderlo disfrutar en este canal, yo el primero. Y nada, espero que os haya gustado, darle al like, suscribiros si no estáis suscritos, hacerme buenos comentarios y decídmelo vosotros. Disfrutar de vuestros bonsáis y cuidaros mucho, que quiero veros en próximos vídeos. Se vienen vídeos muy bonitos. Un abrazo para todos.